Esperamos que sea un taller bien productivo, que los deje con la inquietud de aprender más sobre esta metodología, ya que va a ser parte de varios programas que estamos desarrollando en la academia y que esperamos sean aplicados en las distintas áreas del grupo. Así que como no tenían decisión de no venir, agradecido que estén acá. Vamos a comenzar con este taller, que es un mejor método para la toma de decisiones, más conocido como CBA, por su nombre en inglés, que es Choosing by Advantages. ¿Ya? Tenemos una agenda que nos habla sobre la importancia de la toma de decisiones, sobre la gestión en el diseño, la justificación de por qué CBA es el método recomendado para la toma de decisiones. Vamos a conocer también un paso a paso de este método y vamos a ver unos ejemplos de aplicación con Andrés. O sea, primero vamos a hablar un poco de la teoría y luego ya vamos a ir hacia la práctica con Andrés. Entonces partimos con esta reflexión, la importancia de tomar buenas decisiones. ¿Ya? ¿Por qué debemos tomar buenas decisiones? ¿Cuántas decisiones tomamos en el día a día? Entonces vamos a ver una lámina que nos dice, oye, todos los días tomamos una serie de decisiones de manera inconsciente. Desde qué reloj vamos a usar, qué celular nos vamos a comprar, qué vamos a comer, en qué colegio van a ir nuestros hijos, cuál va a ser la universidad. O sea, todo el día estamos tomando una serie de decisiones que no sabemos si nos impactan solo a nosotros o impactan a un grupo de personas. O más bien, somos conscientes que muchas decisiones impactan a un grupo de personas, pero no nos preocupamos del método del cual usamos para la toma de decisiones. Entonces acá reflexionamos sobre todos los días, tomamos decenas, cientos, miles de decisiones. Los impactos de una decisión, ¿cierto? Como les comentaba, si en el día a día y es una decisión que me afecta a mí, quizás el efecto que tenga va a dar lo mismo. Vemos acá unos amigos bañándose en la piscina con su conexión dentro del agua, ¿cierto? Quizás se pasaron un poco, tomaron más bebida de lo normal y están ahí bañándose, pasándolo bien, pero no se alertaron. Acá tenemos un tipo ejercitándose sobre un balón sin medir las consecuencias. Acá tenemos un tipo que se le ocurrió hacerse un tatuaje pero no encontró la forma en cómo se escribía knowledge en inglés. Entonces se puso knowledge is power. ¿Ya? Es un poco divertido ahí. Ahí sí ya se notan un poco más, ¿cierto? Pero hay otras decisiones, y sobre todo las que vamos tomando en nuestra industria, que impactan a muchas personas. O sea, no solamente me impactan a mí, que soy el tomador de decisiones, sino que impactan a decenas de personas. ¿Ya? Entonces aquí vemos una imagen también ilustrativa, cómo estos animalitos se están enfrentando hacia el peligro, o sea, cómo enfrentamos esta situación y debemos tomar una decisión grupal. Entonces vamos a ver qué pasa, porque esto de la toma de decisiones ha sido parte también de la ciencia, o sea, cómo la ciencia ha tratado de descubrir cómo tomamos decisiones. O sea, ha sido un ámbito de mucho estudio. Entonces quería compartir con ustedes un reportaje que es muy nuevo y que dice, localizan el lugar del cerebro donde se toman las decisiones. O sea, nadie se cuestiona, o sea, ¿qué hacemos al momento de tomar decisiones? ¿Somos conscientes de cómo las tomamos? No, ¿cierto? Muchas decisiones son inmediatas y no nos cuestionamos o solamente reaccionamos frente a algunos estímulos. Entonces dice, en nuestra vida diaria somos capaces de tomar miles de decisiones que pueden tener mayor o menor relevancia. ¿Cómo actúa el cerebro y los circuitos neuronales para procesar la información y elegir de manera adecuada? Dice, la ciencia lleva años preguntándose exactamente cómo funcionan los grupos de neuronas encargados de tomar decisiones. ¿Apartaremos el mosquito de un manotazo o nos levantamos de la mesa y nos desplazaremos a otro sitio? Comparemos estas acciones, o sea, ¿cuántas veces se ha enfrentado a que está durmiendo, que está sentado y está el mosquito revoloteando? No sabe si pararse, matarlo, si quedarse tranquilo, si ir a buscar un repelente, no sabe, ¿cierto? Pero sí a veces toma una decisión de forma inmediata y eso es lo que los científicos muchas veces se han cuestionado y por eso surge la idea de comenzar a investigar métodos para la toma de decisiones que me ayuden a asegurar una mejor respuesta. Centrándonos en este ejemplo del insecto, entendemos que antes de tomar una decisión debemos analizar las condiciones que rodean a este molesto insecto. O sea, condiciones, ¿cierto? Cuando nosotros tomamos una decisión, a lo mejor sobre la construcción de un nuevo puente, la construcción de una nueva carretera, muchas veces no nos preocupamos de todas las condiciones, de todo el contexto o cómo va a afectar eso finalmente al espacio, a las comunidades, a lo que estamos interviniendo. Entonces, en este caso específico, ¿qué color tiene el insecto? ¿Cuál es su movimiento? ¿Se trata de una avispa o un simple mosquito? El cerebro, de manera previa a la elección, ha de procesar toda esta información para luego ser capaz de decidir correctamente.
Entonces se decía, y muchas veces se creyó que existían dos grupos de neuronas que eran los capaces de influenciar nuestra toma de decisiones, pero finalmente lo que se ha demostrado es que efectivamente existe solo un lugar localizado en la parte frontal del cerebro, que es la que nos ayuda a analizar de manera global toda la información y tomar una decisión en momentos, ¿cierto?, en que nos vemos enfrentados a una decisión. Los impactos de una decisión, y como les comentaba, hay decisiones que son grupales y sobre todo el impacto en nuestra industria. O sea, si hablamos de la industria de la construcción, no estamos jugando con el efecto de una persona. O sea, no está una decisión solamente afectándonos a nosotros, sino que la misma decisión puede estar afectando a cientos o a miles de personas, ¿cierto? Hemos visto muchas veces errores en cálculos estructurales, errores en los diseños de edificios, en donde por el error de una persona puede afectar a cientos de personas. Acá vemos un balcón que no deja entrar luz, ¿cierto? Hay algo está pasando acá. Tenemos acá un puente, imagínense, o sea, llegamos, la inversión que existe en la construcción de un puente para llegar a un momento en donde no se conectan. Tenemos un enchufe localizado al lado de una llave de agua. O sea, un montón de decisiones que se han tomado en su momento que carecen de un consenso grupal, que carecen de un buen método para la toma de decisiones. Entonces nuestra industria, ¿cierto? Si lo llevamos al contexto ya de nuestra industria, nos caracterizamos por tener efectos bien negativos. O sea, cuando uno lee reportajes y el por qué es tan importante mejorar la productividad, mejorar la accidentabilidad, es porque como industria nos caracterizamos por generar grandes impactos. O sea, tenemos grandes impactos en la emisión de efectos de gases de efecto invernadero, tenemos grandes proyectos con sobrecosto, tenemos una industria con muchos accidentes, o sea, tenemos una industria que tiene un contexto un poco negativo y que es con el que tenemos que lidiar en el día a día. ¿Ya? Entonces, si resumimos, ¿qué pasa con otra industria cuando nos comparamos? ¿Qué pasará, por ejemplo, con la industria de la moda? Hoy uno puede decir la industria de la moda, antes de que se lance una nueva colección, pasan meses y quizás un año completo previo a que se lance una nueva colección, haciendo los diseños, haciendo pruebas, un montón de cosas. ¿Qué pasará con la industria aeronáutica? ¿Cuántas pruebas, cuántos diseños se harán en forma previa a que realmente se pueda construir un avión? Un montón de tiempo se gasta diseñando esto, tomando decisiones de manera asertiva y muchas pruebas se están haciendo. ¿Qué pasa con la industria cinematográfica? Se hacen también muchas pruebas, se buscan locaciones, se hacen muchas pruebas previas al lanzamiento de una película para que realmente se transforme en un éxito. ¿Qué pasa con nuestros proyectos? ¿Dedicamos el tiempo realmente necesario? No, ¿cierto? No es nuestra realidad. O sea, recién ahora, en el último tiempo y las nuevas tendencias, están demostrando que entre más tiempo invirtamos en la etapa de pre y de diseño, vamos a obtener un mejor retorno, un mejor éxito en el proyecto. Entonces, por lo general nos caracterizamos por ser una industria fragmentada por especialidades y por eso se conecta quizás todas las charlas que hubo en la mañana con BIM, ¿cierto? La importancia de conectar las especialidades, de que logremos mayor interacción. Hay una baja inversión en las etapas tempranas de los proyectos, por lo tanto tenemos diseños deficientes. Los diseños, ¿dónde se generan? En las etapas iniciales de los proyectos, donde se toman las decisiones que generan los mayores impactos. ¿Ya? Si lo vemos en la gráfica, podemos ver cómo es el costo de los cambios. O sea, a medida que va pasando el tiempo en un proyecto, los costos de los cambios van aumentando, ¿cierto? Tenemos mayor incidencia de poder afectar positivamente los proyectos al inicio. O sea, tomémonos en serio esto y veamos que la efectividad de los cambios se logra en las etapas de planeamiento antes de un diseño esquemático. ¿Ya? Entre más avanzado estamos en el proyecto de construcción, mayor va a ser el costo de tomar decisiones, ¿ya? Erróneas, por supuesto. Si lo vemos en esta nueva gráfica, cuando ya estamos llevando hacia las nuevas tendencias, o sea, ya estamos hablando acá de año 2009, estamos viendo que aparece justamente la misma situación y nos dicen, tomemos en cuenta estos efectos y tratemos de desplazar esta curva hacia etapas más tempranas, en las etapas de prediseño, ¿cierto? Por lo general lo que se hacía era que el costo, ¿cierto?, de los diseños fuera cambiando. Y si los vemos acá, como lo mismo que les comentaba adelante, que el costo del diseño a medida que va pasando el tiempo va aumentando y que la capacidad de impactar sobre los costos y la funcionalidad del proyecto es inversa. Por lo tanto, ¿qué debemos tratar de hacer como especialistas, como ingenieros, como diseñadores? Debemos tratar de desplazar esta curva desde hacia el centro o cargada más hacia la etapa de construcción, hacia una etapa inicial del proyecto.
¿Qué está pasando ahora y cómo surge? Nosotros somos un grupo en que nos promovemos mayormente la aplicación de la filosofía Lean, ¿cierto? La aplicación de la filosofía Lean en la industria de la construcción se llama Lean Construction y nace obviamente la interacción del Lean Manufacturing, que aparece a la mano derecha de ustedes, y del Lean Construction. Por lo tanto, el Lean Design, que es el que promueve la colaboración en las etapas tempranas y donde promueve herramientas como son las del CBA, que es la que estamos viendo hoy en día, y otras que son como el Target Value Design y el Set Based Design, nacen de la interacción de estas dos corrientes, ¿cierto? Del Lean que viene de la empresa manufacturera, viene de rescatar lo que estaba pasando en Toyota, de observar cómo se estaban comportando, de observar que más que práctica, más que herramienta, era una cultura, ¿cierto? De observar cómo esto se traslada a la industria de la construcción y empezamos a hablar del modelo de transformación, flujo y valor de Koskela, que en el año 1992 comienza a promover el uso de esta filosofía Lean en la industria de la construcción y que empezamos a ver dónde hay herramientas que han generado grandes impactos como son el Last Planner System, que quizás es lo más común para los que comenzamos a estudiar Lean en la industria de la construcción. Entonces, si vemos también en esa imagen de arriba, estamos viendo que estamos pasando desde diseños más individuales hacia diseños que necesariamente se realizan en forma mayormente colaborativa, ¿ya? Y eso es lo que está pasando con lo que les comentaba acá justamente, que es el TBD, que es parte del Lean Project Delivery System, que es donde ya son nuevos enfoques de gestión, en donde los especialistas comienzan a diseñar proyectos desde la etapa conceptual, ¿ya? Cuando necesariamente ni siquiera sabemos cuáles son las características del proyecto final. No es lo que estamos acostumbrados hoy en día. Lo que estamos acostumbrados hoy en día es que un cliente nos contacte, un arquitecto diseña y luego comenzamos con la ingeniería y con las especialidades, ya totalmente desintegrado, y por eso después se produce un montón de incongruencias en etapas más avanzadas de los proyectos. Lo mismo aparece en esta imagen. Todas las PPTs tienen sus fuentes, para los que estén interesados después pueden consultar más sobre estos temas. Entonces acá se muestra exactamente lo mismo, o sea, cómo estamos transformando de unos diseños totalmente desintegrados hacia que ahora todo se hace de manera integrada y se trata de trabajar sobre la base de un modelo único, ¿ya? Entonces, como estábamos hablando de la importancia de tomar buenas decisiones, vamos a hablar del método que hoy en día es el más recomendado en nuestra industria, que es el CBA, ¿ya? ¿Dónde radica su superioridad? Porque no es el único método para la toma de decisiones, ¿ya? Cuando empiecen a buscar información van a ver muchos métodos probabilísticos, hay un montón de teoría que hay detrás de estos temas, pero CBA se ha transformado en el método que es más recomendado para nuestra industria. ¿Y dónde radica su superioridad? Se van fijando, ya estas son fuentes mayormente nuevas, ¿cierto? Porque son métodos que se están promoviendo ahora último. Entonces, como son métodos que se están promoviendo y no están en nuestro conocimiento actual dentro del grupo, tenemos que mirarlos y traerlos y que se transformen en parte de nuestra práctica del día a día. Entonces, nos ayuda a comprender mejor cuáles son los factores relevantes que diferencian las alternativas, ¿ya? ¿Cuáles son los factores que diferencian las alternativas? Siempre cuando tomamos alguna decisión estamos evaluando distintas alternativas, ¿cierto? Entre el ejemplo del mosquito, o sea, me paro, voy a buscar el insecticida y lo mato, o me quedo tranquilo y no hago nada. Tengo dos alternativas, ¿cierto? Uno siempre se va sometiendo a dos o más alternativas para la toma de decisiones. Además nos dice que es útil para seleccionar alternativas que consideren un número reducido, ¿cierto? No podemos hablar de múltiples alternativas, porque cuando estamos evaluando un diseño, no estamos trabajando sobre 1000 opciones, no estamos trabajando sobre cientos de opciones. Por lo general estamos trabajando con un número reducido de alternativas que se traducen o que se recomienda hacer entre 2 y 10 alternativas, ¿ya? Por eso se dice también que es un método que es más efectivo para nuestra industria. Es más efectivo a la hora de eliminar factores que son irrelevantes, ¿ya? Les comenté sobre el concepto de alternativa, ahora les estoy mencionando sobre el concepto de factores. Ya los vamos a ir conversando porque son parte de la metodología. Además dice que ayuda a los tomadores de decisiones a centrarse en el contexto, o sea, evitando discusiones que son innecesarias, ¿ya? Además, porque puede crear un ranking de las mejores alternativas, lo cual es muy útil al comparar el valor con el costo. Por lo general estamos acostumbrados a tomar decisiones en función de los costos, ¿ya? Y nos hemos olvidado que hay una parte muy subjetiva a la hora de tomar decisiones que sí es muy importante y es la cual hoy en día está siendo mayormente considerada, ¿ya?
Hay montones de significados de valor que no solamente tienen que ver con el costo, sino que tienen que ver con la autoestima y que son parte también de la parte mayormente subjetiva. O sea, ¿cuántas veces preferimos gastar un poco más sabiendo que la calidad de un producto no es la mejor, pero estamos pagando la marca? Un montón de veces, ¿cierto? ¿Quién nos asegura que una marca, porque cueste más, va a tener mejor calidad que otra? Nadie, ¿cierto? Muchas veces hemos actuado de esa manera. Entonces ahí dicen, oye, hay una parte que quizás no estamos logrando comprender y tenemos que comenzar a tener métodos que nos ayuden a objetivizar todas esas decisiones que parecen ser un poco subjetivas. Es superior en la promoción de la colaboración. O sea, como estamos hablando que es un momento oportuno para promover esta colaboración en los diseños, este método efectivamente nos sirve. Proporciona una justificación transparente a los tomadores de decisiones a la hora de elegir entre pocas alternativas. Ojo que este método, si bien se habla para esta industria, no necesariamente lo tienen por qué usar diseñadores ni ingenieros. Es un método que lo puede aplicar cualquier persona a la hora de tomar decisiones, ya en cualquiera sean sus labores del día a día. ¿Por qué el CBA? ¿Por qué? Porque logramos tomar decisiones de un modo visual y transparente. O sea, vamos a lograr consensuar nuestras subjetividades. Se va a alinear con la cultura y con los valores de lo que conversábamos, que es el IPD o el Lean Project Delivery System, ¿ya? Nos va a permitir que los equipos se focalicen en el valor del proyecto para los distintos involucrados y va a ayudar también a los tomadores de decisiones a que puedan alcanzar un consenso, focalizándose en los resultados y comprendiendo los factores considerados en este proceso de toma de decisiones. O sea, ya sabemos por qué CBA es el método que debemos usar. ¿Qué es el CBA? Y aquí está clarito, es un sistema de toma de decisiones. Así de simple, un método de toma de decisiones que reconoce que todas las decisiones son esencialmente subjetivas. ¿Ya? Son esencialmente subjetivas. Y eso es un punto muy importante. Para que luego los participantes en este proceso de toma de decisión a través de esa subjetividad logren objetivizar el resultado a través de documentación que sea válida para todo el proyecto. El creador, que es Jim Sur, dice que primero enseñamos a la gente cómo usar los datos correctos y en segundo lugar les enseñamos cómo usar los datos correctamente. O sea, ese es el creador del método. ¿Cómo? A través de un taller práctico, idealmente facilitado por alguien que esté entrenado en el método. Para eso tenemos a Carlos Andrés, ¿cierto? Que es el que nos va a enseñar a usar esta metodología. Lo vamos a estar apoyando obviamente acá. El facilitador y los participantes deben estar conscientes de protegerse de entrar en un sistema forzado bajo una decisión predeterminada. O sea, ¿quién participaría de un método que nos ayuda a tomar una decisión colaborativa si ya sabemos cuál va a ser el resultado? Para nadie sería interesante, ¿cierto? O sea, queremos llegar a descubrir que la solución o la decisión que tomemos sea construida en forma colaborativa en base a las alternativas. Entonces, para aprender ya de este método, vamos a hablar que el lenguaje es esencial, ¿ya? Y acá aparecen algunos conceptos que son los que ustedes tienen que familiarizarse y internalizar para que logremos aplicar esta metodología. Lo primero que hablamos acá es de las alternativas. ¿Entre cuántas alternativas podíamos evaluar? ¿Recuerdan? Entre 2 y 10, o sea, alternativas que fueran más o menos manejables. Entonces, lo primero, las alternativas que se definen como 2 o más personas o cosas o planes, de entre las cuales una será elegida, ¿ya? Alternativas. Hoy día me pongo el polo negro o me pongo el polo blanco, o el pelo rojo, el polo verde, o sea, las alternativas. Los atributos son las características, la calidad o consecuencia de una alternativa. ¿Ya? Vamos a ir viendo con ejemplos cuáles son esas características. ¿Cuál puede ser alguna característica? ¿El color puede ser una característica? Vamos a verlo, ¿cierto? Las ventajas son los beneficios o ganancia o mejora y va a ser en función de lo que vamos a tomar la decisión, ¿cierto? Es un método de toma de decisiones por ventaja. Entonces la ventaja es la que nos va a demostrar objetivamente el beneficio, ganancia o mejora. Por lo tanto, se va a transformar entre la diferencia de los atributos, o sea, de sus características, de 2 alternativas. ¿Ya? El factor son los elementos o partes de una decisión, como el peso, por ejemplo, la estabilidad o el color de una canoa. ¿Ya? Esos son los factores. Ya vamos a ver cómo se lleva esto. Entonces, los factores contienen datos que son necesariamente, que nos ayudan, que son necesariamente para tomar la decisión. ¿Ya? Y los criterios, que son normas, estándares o reglas o pruebas o ensayos en la que puede tomarse una decisión.
¿ya? No es complejo, lo vamos a ir entendiendo a través de un ejemplo. Entonces, como tenemos que aprender este lenguaje, vamos a hablar sobre las alternativas. Tenemos una canoa, que es la canoa C, y una canoa, que es la canoa. Tenemos acá los atributos, ¿cierto? Los atributos que cómo se definían como las características, calidad o consecuencia de una alternativa. Entonces, el atributo acá de estas canoas sería que una de ellas, con respecto a su factor de peso, pesa 30 kilos y la canoa A pesa 35 kilos. Por lo tanto, existe una diferencia de ¿cuánto? De 5 kilos. ¿Ya? Luego tenemos otro factor. Estamos hablando acá de la estabilidad de la canoa. ¿Ya? Entonces tenemos que dentro de sus atributos, la canoa C es moderadamente estable y la canoa A es moderadamente estable. ¿Cierto? ¿Por qué creen que se da ese tipo de atributos? Porque muchos de ellos tienen que ver con la experiencia de otras personas. Cuando alguien pregunta, oye, ¿cómo es la calidad de esto? Te puede decir, sí, sabes que es de mejor calidad. Después le pregunta a otra persona, sí, sabes que es de mejor calidad. O sea, hay muchas veces que te entregan información subjetiva sin darte una respuesta objetiva. Entonces, en este caso, como dicen, y debemos establecer una diferencia, que ambos han sido clasificados como moderadamente estables, pero que sabemos que no son exactamente igual, deberíamos obviamente tratar de contactar a un experto que nos ayude a diferenciar estos dos atributos, ¿ya? Para saber en qué se basa o difícil que sean las dos moderadamente estables y no tengamos más información. Entonces vamos a verlo cuando esto ya lo transformamos en ventaja, cuando ya nos vamos hacia el lenguaje de ventaja. Entonces, si de nuestro criterio es que, bueno, eso lo vamos a ver en la próxima lámina, pero vamos a verlo primero con las ventajas. Entonces tenemos que la ventaja de la canoa C es que es 5 kilos más liviana que la canoa A, ¿cierto? Ya lo estamos expresando bajo el concepto de ventaja. Con respecto a la canoa A, le preguntamos a un experto y nos dijo que la canoa A tenía ligeramente una mejor estabilidad, ¿ya? Por lo tanto, la canoa A es superior a la canoa C. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer ahora? Debemos hablar sobre los criterios que nos van a ayudar a tomar esa decisión. Por lo tanto, si el criterio fuera que la canoa más liviana es mejor, ¿qué canoa deberíamos elegir? La canoa C. Si el criterio fuera que la canoa más estable es mejor, ¿qué canoa deberíamos elegir? La canoa A. Entonces, como de eso se trata, de ir construyendo una decisión en función a información objetiva que vamos levantando, esto se traduce a una metodología que es la que vamos a ver paso a paso con Carlos Andrés. Por lo tanto, para ya ir terminando mi parte, vamos a conversar sobre que los principios de esta metodología se basan en que las decisiones son la diferencia entre las alternativas, ¿ya? Las decisiones, o sea, se basa en que las decisiones en la importancia de las ventajas y no de las ventajas y las desventajas. O sea, solamente nos vamos a focalizar en las ventajas. Que las decisiones se basan en hechos relevantes, en que el vocabulario de este método, el CBA, se basa en métodos de decisiones de hechos relevantes, se llaman métodos imprecisos o poco sólidos. O sea, cuando hay veces que existen otras metodologías que van a encontrar que no se basan en hechos relevantes u objetivos, se dice que son métodos imprecisos o poco sólidos, y se dice que los ingenieros, arquitectos, líderes, organización, etcétera, son tomadores de decisiones profesionales, por lo tanto necesitan aprender y usar con habilidad estos métodos para tomar decisiones acertadas. El paso a paso, y ya para ir resumiendo, acá tenemos un ciclo que lo van a ver paso a paso con Carlos Andrés para entender ya cómo este lenguaje y esta metodología se lleva ya a la práctica, partiendo de la identificación de las alternativas, definiendo los factores, definiendo los criterios, resumiendo los atributos, decidiendo las ventajas, las alternativas y por lo tanto, en función, cuando ya tenemos decidida la importancia de las ventajas, recién comenzamos a hablar de los costos. ¿Qué es lo que pasaría hoy en día? La decisión la tomaríamos principalmente en función de los costos, ¿cierto? Muchas veces cuando licitamos un proyecto, lo licitamos en función de costos. Acá estamos proponiendo que el método sea totalmente inverso y cuando ya hemos identificado la importancia de las ventajas, recién comenzamos a hablar de costos. ¿Ya? Espero haber sido claro. Cualquier duda podemos conversar después los Frey. Así que los dejo con Carlos Andrés para que comencemos ya a aplicar la metodología. Gracias.
Bueno, gracias José Luis por la teoría y por la introducción. Ya vimos la teoría, ya vimos en qué se basa, por qué es importante. Perdón. Y las posibilidades que tenemos con el CBA. Ahora vamos a aprender, ¿no? No se aprende tanto viendo, sino haciendo. Y he desarrollado 2 casos. Entonces, solo para arrancar, normalmente todas las decisiones, siempre lo primero, lo que nos han acostumbrado es que el primer criterio es costo. Cuando tú quieres adquirir algo, lo primero que miras es cuánto vale. Nunca pensamos qué tanto valor nos aporta, qué tanto nos sirve. Entonces lo que propone esto es, oye, no es que no te dejes de mirar el costo es súper importante, pero es lo último que vas a analizar. Primero analiza y entiende las alternativas que tienes para la hora de tomar las decisiones, cómo te agregan valor. Aquí está el paso a paso que vamos a ver en detalle. A ver, este primer caso es de Andrés. Él quiere cambiar de carro para su familia y quiere aplicar CBA para decidir qué carro escoger, ¿correcto? Tiene 3 opciones, Toyota Camry Hybrid, un híbrido, un X5, un BMW y el Mercedes-Benz clase C. Ya, entonces, de acuerdo al CBA, lo primero que hacemos es identificar alternativas. Ya están identificadas. Vamos a usar este formato que se llama el modelo tabular. Les voy a repartir este formato en blanco para que hagamos el taller al finalizar la presentación. Entonces, lo primero que nos dice la metodología es identifica alternativas. Tengo 3 alternativas, la alternativa 1, la alternativa 2 y la alternativa 3. Hasta ahí voy bien. Tengo 3 para escoger. Entonces, ¿qué son alternativas? Opciones disponibles y sobre las que tengo que escoger una como parte del proceso de toma de decisiones. O sea, de las 3, escojo una. ¿Cómo escojo? Vamos a llegar para allá. El segundo parte, defino los factores. Como mencionó José Luis, factores son los elementos de valor de las alternativas sobre los que tengo que evaluar para tomar la decisión. ¿Qué ha decidido Andrés que sean sus factores? Rendimiento de combustible, qué tanto rinde el carro, qué tanto rinde por kilómetro, por cada galón de combustible las 3 alternativas o los 3 vehículos. La capacidad de la maletera, qué tan grande es la maletera en cada carro. Y la confiabilidad que tiene la marca, el motor, etc. Entonces, ya tengo definido mis alternativas, ya tengo definido mis factores. Posteriormente, defino los criterios por cada factor. ¿Qué son criterios? Son los juicios o las reglas en las que yo escojo valores en cada factor. Es lo que yo deseo, quiero, lo que debe ser o lo que debe estar en cada alternativa para cada factor en el momento de análisis para la toma de decisiones. ¿Eso cómo se entiende? Suena medio enredado acá, pero es súper simple. A ver, si yo he dicho que tengo 3 alternativas y he dicho que estos son los 3 criterios, los 3 factores, para la toma de decisiones que voy a analizar en este caso puntual, necesito saber qué va a primar a la hora de cada factor. Entonces, por ejemplo, mi primer criterio para rendimiento de combustible es entre más alto sea este número mejor, porque a mí lo que me interesa es que el carro rinda más por cada galón, rinda más kilómetros recorridos por cada galón de combustible. Entonces mi criterio acá es más alto mejor. Capacidad de la maletera. Mi criterio es que yo necesito un carro que tenga la mayor cantidad posible disponible para la maletera. Entonces, entre más alto sea este número también es mucho mejor. Y la confiabilidad de la marca. Yo quiero un carro que obviamente su confiabilidad sea la más alta para que me dure mucho más, para que tenga soporte técnico. Entonces, mi criterio acá es entre más alto es mejor. Hasta ahí no hemos avanzado con nada más, sino tener claro cuáles son mis alternativas, con qué factores tomo la decisión y qué criterio es importante para cada factor. Listo. Ahora lo que hacemos es empezar a poner data objetiva. Hasta aquí lo que hacemos es simplemente tener claro qué opciones tengo en el mercado, qué voy a valorar yo como decisor o como equipo de toma de decisiones, que son los factores, cuáles son los criterios, que ya los vimos, y ahora simplemente pongo las características objetivas de cada una de las alternativas. Pero ¿qué información pongo? La que es relevante para el factor que he escogido. Obviamente, entonces yo tengo mi factor rendimiento. Para el Toyota Camry encuentro que la especificación me dice que por un galón rinde 40 kilómetros. El BMW X5 rinde 18 kilómetros por cada galón. Y el Mercedes clase C rinde 22. ¿Correcto? Así sucesivamente voy llenando cada uno de los atributos que corresponden a las alternativas para cada factor. En el caso de confiabilidad de la marca no hay ningún número, simplemente son criterios de evaluación. Es lo que yo encuentro y conozco de la marca. Yo sé que Toyota Camry es confiable, Mercedes es confiable y el BMW es extremadamente confiable.
Hasta ahí, lo único que he hecho es poner la data objetiva en mi tabla de análisis de decisión. Ahora, ¿qué hacemos? Los atributos menos preferidos. A ver, se selecciona el atributo menos preferido para cada factor entre todas las alternativas. He puesto negrita, resaltada en cursiva. Y la base de selección es el criterio establecido para cada factor. ¿Qué significa esto? Por cada factor, rendimiento, capacidad, confiabilidad, y habiendo puesto las características de cada una de las alternativas en cada factor, selecciono la que menos me gusta. ¿Cuál es el criterio para seleccionar la que menos me gusta? Obviamente la que sea más opuesta a mi criterio. Si yo estoy diciendo que quiero que el rendimiento de combustible, el de más alto, sea el mejor, entonces selecciono la que sea totalmente opuesta a mi criterio. Entonces, en este caso, tengo 40 kilómetros por galón, 22 kilómetros por galón, la alternativa que en este factor es la que menos quiero es esta, 18 kilómetros por galón. Y por un tema visual y para poder diferenciar del resto, la coloco en negrita, resaltado y en cursiva. Entonces aquí tengo 18 kilómetros por galón. Luego sigo al siguiente factor, capacidad de la maletera en litros. Si mi criterio es que la capacidad de la maletera sea la más alta, la que tenga la mayor capacidad, pues la que menos me gusta es la que sea lo contrario. Entonces en este caso tengo el vehículo Toyota tiene 5, BMW tiene 2 y Mercedes tiene 5, Entonces la que menos me gusta, la menos preferida de este factor es 2 litros y le pongo también en negrita, resaltado y en cursiva. También pueden usar asteriscos, pueden poner un circulito, lo que quieran, pero para este caso el ejemplo es simplemente negrita y cursiva, como usa la metodología. Y el último factor es confiabilidad de la marca. Igual, de acuerdo al criterio, entre más alta sea la confiabilidad mejor, entonces el atributo que menos me gusta o menos preferido en este factor es el más bajo. Acá tengo confiable y acá tengo extremadamente confiable. Entonces los que menos me gustan son este y este, los resalto. Listo. Ahora calculamos las ventajas de cada alternativa. Acá la cosa se empieza a poner un poco complicada, pero no es muy difícil. Simplemente el paso a paso que lo sigamos y lo vamos a poder hacer. Después de que ya he puesto cuáles son los atributos que ya tengo identificados mis atributos, tengo identificados mis criterios, tengo identificado cuáles son los atributos que menos me gustan o los menos preferidos, ahora calculo las ventajas. Recuerden que la base de la metodología es calcular por ventajas. No es calcular por criterios ni por factores, es por ventajas entre alternativas. Ventajas que son simplemente la diferencia, como explicó José Luis, entre ambas alternativas o entre varias alternativas. Entonces, oye, pero ¿qué resto o qué sumo? Es muy sencillo. Como hemos decidido cuál es la alternativa o el atributo que menos quiero, que menos me interesa, resaltado con negrita, para cada factor ese va a ser mi línea base. Entonces calculo para cada una de las alternativas la ventaja con respecto a la alternativa que menos quiero. Por ejemplo, en el caso de rendimiento de combustible, me voy a la alternativa 1, Toyota Camry. Sé que mi atributo es 40 kilómetros por galón. Lo comparo con la alternativa 2, BMW X5, 18 kilómetros por galón. Esta alternativa, con respecto a la alternativa menos preferida, tiene 22 kilómetros de galón, o sea, rinde 22 kilómetros por galón más que la alternativa menos preferida. Y lo mismo hago con la otra. Tengo la ventaja, la alternativa 3 de Mercedes, lo comparo con la alternativa 2, que es la menos preferida, y tengo 4 kilómetros más que rinde, ¿correcto? Entonces, y así sucesivamente sigo con cada uno de los factores. Para el caso de la maletera, la alternativa, el atributo que menos me gusta es 2 litros, y ese lo uso como base para calcular las ventajas. Entonces, para el caso de la alternativa 1, Toyota Camry, ven 3 litros un lado, esa es mi ventaja, y la ventaja para la alternativa 3 es que mi maletera tiene 3 litros más grande. Paso al siguiente factor en confiabilidad de la marca, exactamente lo mismo. Miro cuál es mi alternativa que tiene el atributo que menos me gusta, en este caso son los que están en negrita, que son confiables, y lo comparo como línea base contra los otros. Entonces, hasta ahí lo único que he hecho es comparar y restar para calcular ventajas. Recuerden que la base de la metodología es la ventaja, no es el factor. ¿Es ventaja qué es? La diferencia entre atributos entre dos alternativas. Listo. Ahora calculamos la importancia de las ventajas. ¿Qué significa eso? Escojo lo que llamamos la ventaja suprema, o en la metodología le dice la Paramount Advantage. Es como la ventaja entre todas las que están en obviamente, se me olvidó mencionar que de cada una de estas ventajas
selecciono la de amarillo, la que es superior en cada factor. Entonces, entre 22 y 4, la superior es la de 22, obviamente. Entre capacidad maletera tengo 3 litros. Acá no tengo nada, 3 litros. Entonces, selecciono las dos. Y acá la mayor es esta, por eso está seleccionada de amarillo. Luego, escojo de todas las ventajas que están en amarillo y las que no están en amarillo, selecciono la ventaja suprema. ¿Qué es la ventaja suprema? Para la toma de decisiones es aquella ventaja que es la más importante para esa decisión. Si yo tuviera que priorizar, la pondría de primero. ¿Por qué la pongo primero? Porque es lo que va a pesar como más a la hora de tomar la decisión para esta decisión puntual. No es que estoy diciendo que para mí prima la seguridad, para mí prima la maletera. No, es de la ventaja que he calculado cuál es la primera en esta decisión particular. Y a esa le pongo un número de 100 que se va a llamar importancia de ventajas. Y también visualmente la marcamos con un cuadro rojo. ¿Correcto? Luego, ¿qué hacemos? Hacemos dos cosas. Aquí viene la parte subjetiva, pero la parte subjetiva está anclada está anclada como parte de la decisión de qué quiero priorizar para esta decisión y es tomada en conjunto con el equipo. Esto es lo que José Luis mencionaba, que aquí está el valor de la decisión del equipo, de qué pongo primero y qué no. Lo que hago es, de todas las ventajas que he seleccionado en amarillo, que son las más importantes, las ordeno y las ranqueo desde el punto de vista nominal. ¿Cuál es la primera que ya dijimos? 22 kilos, que es la ventaja que más me rinde, la que más me gusta, la maletera y más confiable. Y luego, si a esta le he puesto 100, le pongo pesos a las otras dos con respecto a mi ventaja principal o ventaja más importante. Entonces, si yo digo que esta es 100, el equipo tomó la decisión y dijo, bueno, la verdad es que, o Andrés en este caso, para mí la maletera en este caso no es tan importante, me importa mucho más tener ahorro de combustible, entonces a este le voy a dar 50 y la confiabilidad tampoco pesa mucho, le voy a dar 40, 30, en este caso 30. Entonces acá es donde viene la parte subjetiva del asunto. ¿Qué pesos se ponen ahí? Depende del equipo, depende de la decisión, depende de lo que se importe para esa decisión. Cada decisión es diferente, cada criterio, cada situación en la que se toma la decisión es diferente. Entonces, acá en este caso, Andrés primó de que él quería un carro económico y tener la ventaja de que sea más rendidor, la puso de primero. No era tan importante la maletera porque ambos tenían maleteras suficientemente grandes y le puso 50 y la confiabilidad le puso 30. Empezamos a llenar el cuadro completando los valores de las importancias de ventajas. En el caso de Toyota Camry, para el factor rendimiento, la escogimos inicialmente como la primera, le pusimos 100, y el resto de factores en amarillo, el resto de ventajas, en amarillo, que las hemos calculado de la tabla, las pasamos nuevamente acá. 50, 30 y 50. ¿Correcto? Y para finalizar, las ventajas que no han sido las más importantes, en el caso, por ejemplo, del rendimiento, 4 kilómetros por hora, comparado con la otra, la calculo. ¿Cómo calculo esto? Muy sencillo. Si yo le he puesto a 22 kilómetros por galón, que pesa 100, 4 kilómetros por galón, desde el punto de vista, hago una relación lineal y calculo el equivalente. Y le pongo el peso de 20. Esto significa que estoy anclando esta ventaja contra el valor que le seleccioné en la ventaja anterior de 22 kilómetros por galón. Y por ahí, para este ejercicio puntualmente queda terminado, no tengo más ventajas que calcular. Las que están resaltadas en negrita, que son las ventajas menos importantes, como son los puntos guía sobre los que estoy tomando la decisión, no hay ninguna ventaja, porque contra ella misma me resto. Entonces, como no tiene ninguna ventaja, tampoco tiene ningún valor de ventaja. Luego, simplemente sumo los valores 100, 50, tengo 150, sumo los valores de cada importancia de ventaja en cada una de las alternativas y lo comparo con el costo. Y al final decido. Entonces armamos un gráfico donde tenemos en el eje de las X el costo de las alternativas y en el eje Y la importancia de las ventajas. En este caso, ¿qué alternativa escogerían ustedes? Ojalá todas las decisiones fueran así, ¿no? Donde la más barata es la que más valor me da. Pero van a darse cuenta de que en realidad no siempre ocurre esto, ¿no? Entonces en este caso la decisión es relativamente sencilla. Tengo la que me da menor costo y me está dando más ventaja. ¿Correcto?
Ahí tomamos una decisión. Ahora la cosa ya se complica un poco más cuando entran más variables, entran más criterios a la hora de decidir. Entonces, en este caso puntual, vamos a hacer el ejemplo de la selección de un vendor para tanque de lixiviación. Entonces, ¿qué decisión hay que tomar? El equipo de proyecto se reúne porque necesitan contratar un proveedor que fabrique, transporte y realice el montaje de 3 tanques de lixiviación para el proyecto EPC Minera Transparente. Bueno, ahí hay una foto para los que no saben y no conocen qué es un tanque de lixiviación. Es un componente del proceso metalúrgico en una planta concentradora. Listo, entonces el equipo de proyecto lanzó el concurso público y recibió 7 postores para tomar la decisión de contratación. Entonces tenemos 4 postores: alternativa 1, GUA, alternativa 2, Tencropec, alternativa 3, Sainfa y alternativa 4, Doglex. Tengo mis 4 alternativas sobre las que tengo que analizar y decidir cuál voy a escoger. Luego el segundo paso es, lo tienen ahí, ¿cuáles son los elementos de valor de cada alternativa que el equipo o la persona considera importante para la hora de tomar la decisión? Entonces el equipo de proyecto considera importante para esta decisión los siguientes factores. Primero, el cumplimiento de la especificación técnica del proveedor. El segundo, el tiempo de entrega más el tiempo del montaje del equipo, de los tanques. Tercero, la capacidad de fabricación del proveedor. Cuarto, periodo de garantía. Quinto, qué tanto adelanto me solicita el proveedor para fabricar los tanques. El periodo de pago, cada cuánto tengo que pagarle la facturación o la valorización que emite el proveedor. Listo, hasta ahí he definido cuáles son mis alternativas y ya tengo mis factores sobre los que voy a valorar. Tercer paso, criterios por factor. Lo que ya dijimos, ya tengo mis factores, ahora tengo que decir cuáles son los juicios o las reglas con las que voy a escoger cada factor. Entonces, en este caso, en cumplimiento de especificación técnica, el criterio obviamente entre más alto es mejor y el mínimo tiene que ser 90%. ¿De acuerdo? Para el tiempo de entrega-montaje, entre menos es mejor. Yo quiero que se demore lo menos posible el proveedor en entregarme el tanque y en montarlo, obviamente. Y máximo 250 días ha propuesto el equipo de obra que se puede demorar para esta actividad. La capacidad de fabricación, el criterio entre más alta, mucho mejor. El adelanto solicitado, periodo de garantía, es entre más alto sea la garantía, evidentemente más seguro y más tranquilo estoy como dueño del proyecto. Y en adelanto solicitado, entre más bajo sea mejor. Entre menos adelanto me solicite, a mí muchísimo mejor por un tema de caja. Y en periodo de pago, el criterio es entre más largo sea en periodo de pago, entre más me demore pagarle al proveedor, muchísimo mejor desde el punto de vista de caja. ¿Correcto? Entonces hasta ahí vamos definiendo las variables para analizar. Atributos de cada factor. El valor objetivo y tangible que tiene cada alternativa en los factores previamente definidos. Ya escogí, o ya tengo mis alternativas, ya escogí mis factores, ya sé cuál es el criterio de cada factor. Ahora simplemente extraigo la información de las cotizaciones para poder analizar y tomar la decisión. Entonces, acá está simplemente baseada toda la información que cada uno de los proveedores me entregó en su propuesta técnica y comercial. Entonces, tengo simplemente 92% en cumplimiento de la alternativa 1 para este proveedor, 93, 97, etc. Entonces, simplemente acá es data objetiva que se obtiene de las cotizaciones de cada uno. Carlos Andrés, quizá ahí, como tenemos un poquito de tiempo, recalcar la simpleza de esto. O sea, si ustedes se fijan, es solamente para los que toman decisiones, que a veces son estandarizadas. Muchas veces no pensaba quizás en la selección de personas, en la selección de contratos, hay algunos factores que ya están identificados. O sea, que muchas veces vamos pasando paso a paso y que una persona va tomando una decisión y como es subjetiva, después le consulta a otro y vamos perdiendo tiempo, finalmente no llegamos a lograr un consenso. Idealmente esto es lo que tenemos que parametrizar, porque tenemos que cada uno tener una plantilla donde tengamos nuestros factores y solamente tenemos que completar con las alternativas y luego ir vaciando toda esta información que es objetiva. Es ahí donde está la simpleza. O sea, es un método que, si ustedes se van viendo, quizás el lenguaje al principio parece un poco extraño, pero después cuando uno ya lo familiariza es bastante sencillo. O sea, la clave es que todos los que toman decisiones más o menos estándar se enfrenten ya y que hagan esta planilla como primera aproximación. De acuerdo. Ahora, cada decisión es única. Los factores pueden ser los mismos, pero a la hora de decidir qué le doy importancia a las ventajas,
depende del contexto de mi decisión. Para este caso puntual, van a ver que el equipo de proyecto priorizó plazo porque necesitaba terminar más que periodo de garantía, perdón, más que especificación técnica, porque casi todos los postores superaron lo mínimo requerido. Entonces, ese tipo de subjetividad es la que cada equipo de proyecto debe aterrizar o anclar dependiendo del contexto de la decisión. Obviamente el orden y la simpleza y tener un patrón facilita, como mencionas tú, pero el contexto de la decisión lo que hace que varíe qué priorizo a la hora de darle más peso a las ventajas. Bueno, listo, siguiendo con el paso a paso, ya tengo mis atributos definidos y ya está toda la información ingresada en la tabla. Ahora tengo que escoger de cada factor el que menos me gusta. Nuevamente repetimos, lo marcamos por un tema visual y para facilitar el entendimiento en negrita, resaltado en cursiva, el criterio lo que menos me gusta. Entonces, de acuerdo a por ejemplo, en mi especificación técnica, mi criterio es entre más alto mejor, entonces simplemente selecciono el que menos, lo opuesto a mi criterio. En este caso, 92% es el más bajo de todos. Para el tiempo de entrega, yo quiero que sea lo menos posible. El más alto es el que menos me gusta, 231 días. ¿Hasta ahí me siguen? En la capacidad de fabricación, mi criterio es que entre más alta sea la capacidad de fabricación, mejor para mí como proyecto, y eso es lo que va a primar a la hora de mi decisión. Entonces, el que sea más bajo es la alternativa que menos me gusta. Entonces, para cada uno de los factores hago el mismo análisis. En este caso, 200, periodo de garantía lo mismo, 12 meses. Adelanto solicitado 30% del valor de la orden de servicio, es el más alto, yo lo que quiero es que sea lo más bajo posible, y así voy seleccionando cuáles son los atributos menos preferidos, o los que no me gustan. Listo. Entonces ahora calculamos las ventajas. Repetimos el concepto de ventajas porque es clave para este método. Ventajas es la diferencia entre dos alternativas, es lo que me da valor, pero comparado con las alternativas que tengo disponibles para tomar la decisión. Entonces, por un tema de metodología, la comparación se ancla o se hace con la alternativa que menos me gusta. ¿Cuál es la alternativa que menos me gusta? La opuesta al criterio que he escogido, que en este caso es todas las que son en negrita y están en cursiva y resaltadas, y subrayadas, perdón. Entonces, para cada una de las alternativas, calculo la ventaja con respecto a la alternativa que tiene el atributo menos preferido o el que no me gusta. Ejemplo, en el caso de la alternativa 2, para el factor cumplimiento de especificación técnica, tengo 93%, mi ventaja con respecto a la menos preferida es 1% más de cumplimiento. ¿Por qué? Porque tengo 93 menos 92 me da 1%. En el caso de la alternativa 3, 97 contra 92 tengo 5%. Y así sucesivamente. Voy llenando cada una de mis ventajas. ¿Correcto? Después de que ya completé y calculé todas mis ventajas, recuerden que las alternativas menos preferidas en cada factor no tienen ventaja porque esa es la sobre la que se calcula y es la línea base. Selecciono de cada factor cuál es la ventaja más grande. No la más importante ahora, es la más grande. Entonces, yo aquí tengo 4 alternativas. Una es la alternativa menos preferida para este factor. Me quedan 3. De las 3 ventajas, la más alta es esta. ¿Correcto? 6, 5, 1. Entonces esta la marco de amarillo, esta va a ser mi ventaja más importante para este factor. Luego en el tiempo de entrega hago lo mismo, tengo 4 alternativas, una es el ancla o es la menos preferida, las otras 3, ¿cuál es la más alta? Y así sucesivamente marco en amarillo cuáles son las ventajas más altas o más grandes. Listo, ahora después escojo la ventaja suprema, que es aquella ventaja de las resaltadas en amarillo que es la más importante para esta decisión. Como les mencioné al principio, el equipo de proyecto está muy preocupado por el plazo. Entonces, en este caso, él va a priorizar que tenga la ventaja, el menor tiempo, la que tiene más ventaja, aquí ya aparece 140 porque tiene más con respecto al que se demora más. Entonces a esta le ponemos 100. Esa es mi ventaja suprema. ¿Correcto? Lo único que he hecho con respecto a la anterior lámina es decir cuál es mi ventaja suprema, la ventaja más importante de todas. Y le pongo 100. Ahora lo que hacemos es ordenamos todas las ventajas resaltadas en amarillo, que son las ventajas más importantes. Colocamos la primera, que es la ventaja suprema, y el equipo decide en qué orden va rankeando las demás. Después de que decido en qué orden ranqueo las demás,
asigno el peso relacionado con la ventaja más importante. Aquí es donde está la subjetividad anclada, como decía José Luis, del método. Porque el equipo de obra, cuando se sienta a pensar qué va a decidir, tiene que definir qué ventaja es importante para el contexto actual de la decisión. Entonces, esta decisión es un tema de plazo, es un tema que necesitamos estar seguros de que el proveedor va a entregar lo más rápido posible el equipo. Necesitamos estar seguros si el proveedor puede aumentar la capacidad en caso se lo solicitemos. Entonces, estas dos ventajas son las que están más arriba en la tabla. Aquí están en 100 y esta, si no es mal, es 90. Sí, correcto. Y de ahí vamos colocando pesos con respecto a la primera. Entre más abajo, obviamente, menos importante es esa ventaja con respecto a mi ventaja principal. Luego que yo ya he hecho eso, traslado esos pesos que ya he calculado nuevamente a la tabla. Entonces, tengo los 100 que lo puse inicialmente y empiezo a llenar en las ventajas que están resaltadas en amarillo, que son las más importantes de cada factor, los valores. ¿Correcto? Luego, ¿qué hago? Luego calculo las importancias de las ventajas o los pesos para los demás atributos que no están en amarillo. Entonces, ese proceso, ¿cómo lo hago? Factor por factor. Arranco por cumplimiento de especificación técnica, ya tengo este calculado de 70 y simplemente hago la linealidad con respecto a los demás factores. Entonces, si este 70 es 6%, simplemente hago linealmente este 5% a cuánto equivale, este 1% a cuánto equivale. ¿Correcto? Este 140 días equivale a 100, bueno, 68 días evidentemente 68 y así sucesivamente vamos calculando. ¿Correcto? Pero siempre sobre el mismo factor. Acá yo calculé cada uno de estos sobre el factor más importante o el paramount advantage o el factor supremo, y cuando ya los paso a la tabla, ya calculo el resto con los de amarillo, en ese sentido. Entonces igual, 6 meses me da 80, 4 meses me da 54, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. De ahí lo que hago simplemente totalizo cada una de mis ventajas y le pongo ahí sí el costo. Entonces para la alternativa 1 tengo 1.400.000, la alternativa 2 tengo 1.600.000, la alternativa 3 tengo 1.800.000 y la alternativa 4 tengo 3.300.000. Visualmente se grafica para poder decidir mejor. Entonces, ¿cómo salió la del Toyota? La del Toyota salió así, no aparecía esta azul. En este caso tengo si yo invierto 1.400.000 obtengo de ventaja 216, pero si yo invierto $200.000 más en el proveedor, obtengo un proveedor que me da una ventaja de 236. Ahora, si yo decido gastar más, ya las alternativas que tengo me va a dar menos ventaja, me va a dar 170. Y si ya me voy con este que está más desalineado, obviamente es el que menos ventaja me da. Entonces, mi decisión está entre estas dos, evidentemente. ¿Cuál tomo? Ya depende del contexto de la decisión, depende de lo que el equipo decida. Ahí ya lo que se hacen es regresan a la hoja y dicen, bueno, ¿qué me ofrece más allá de los números de 216 a 236? ¿Qué otras cosas está valorando el proveedor que me hacen que me cobre un poco más? Entonces ya ese criterio de vuelta se hace en el equipo de proyecto, pero por lo menos ya la decisión está mucho más acotada y ya se está tomando sobre la base